Muy buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, y el mensaje correspondiente a este jueves es el siguiente. Cuando nosotros realmente aprendemos a amarnos de verdad, es cuando realmente tenemos la capacidad de poder amar a los demás. Bueno, señores, el día de hoy, como todos los jueves, jueves de salud, con la doctora Amelia Ledesma Duval. Y el día de hoy tenemos un tema muy bueno, muy interesante y muy importante también. Vamos a hablar acerca de los ovarios poliquísticos con nuestra doctora Amelia Ledesma Duval, ginecostetra. ¿Cómo está mi corazón? Bien, Cris, feliz de estar aquí con todo nuestro público una vez más. Nada, encantada de compartir cada jueves con todos ustedes y hoy con el tema de la semana que es son los ovarios poliquísticos o síndrome de ovario poliquísticos. También hay que disculpar a nuestra querida Rosa Dinora Peña Costa, productora y conductora del programa Conexiones, que siempre nos acompaña cada jueves y en el día de hoy pues no nos puede acompañar. Estamos con un tema interesantísimo y espero que todos ustedes los puedan disfrutar y que envíen sus preguntas a través de nuestras redes sociales y pues comenten durante todo el desarrollo del programa. Así mismo, hoy tenemos ese tema muy interesante y también, señores, muy común, ovarios poliquísticos. Y vamos a iniciar como siempre con la definición. Sí, mira, los ovarios poliquísticos es, como su nombre lo dice, es viene siendo quistes en los ovarios. Generalmente estos quistes están en las periferias y la palabra poliquistosis ovárica se atiende a la definición de varios o muchos abundantes quistes en todo lo que es la periferia de lo que es la estructura anatómica o el estroma ovárico. Es muy importante pues saber que es una patología, una enfermedad ginecológica muy común. Muchas mujeres tienen ovarios poliquísticos y aparte de esto atender la gran diferencia de lo que son los ovarios poliquísticos propiamente dicho a lo que es pues este síndrome de ovario poliquístico. El síndrome propiamente dicho de ovario poliquístico es realmente para nosotros como ginecobstetras es lo que tiene como gran importancia siempre y cuando la paciente cumpla con los criterios para hacer un diagnóstico oportuno y aparte de esto estos criterios van desde lo que es la obesidad hasta si la paciente tiene síntomas de o tiene infertilidad. Como vemos muy bien descrito en la gráfica, tenemos al extremo de los ovarios los dos anexos. En cada uno de los anexos tenemos un ovario y vemos que tenemos un corte transversal del ovario y en este corte se ven como estas estructuras redondeadas o nódulos, nodulaciones, que son los pequeños quistes que van a estar en toda la periferia del ovario. Pues ya bien, dependiendo pues de otros síntomas y signos que tenga la paciente, podemos nosotros como ginecólogos hacer el diagnóstico si es simplemente una poliquistosis o quistes en los ovarios o síndrome de ovario poliquístico, que es el que tiene como más importancia clínica. No es lo mismo tampoco un quiste en el ovario que un ovario poliquístico. ¿Cuál es la diferencia, doctora? Pues cuando tenemos un ovario poliquístico es cuando tenemos que toda la estructura del ovario está llena, tiene abundantes quistes en el estroma. Generalmente pues van a cubrir todo lo que es la periferia del ovario. Ya cuando tenemos un solo quiste, o sea, tenemos un quiste de ovario, este quiste puede tener diferentes tamaños. El ovario poliquístico son pequeños quistes que generalmente lo que miden son milímetros, puede ser de 0.5 a 0.10 milímetros, lo que sí que van a ser muchos y van a llenar todo lo que es la ecoestructura del ovario. Toda la anatomía del ovario se va a ver afectada por el ovario poliquístico. Como vemos en la imagen, vemos la diferencia muy clara en todo lo que es un ovario normal
Vemos que en el ovario normal tenemos pues que la superficie es lisa, es una superficie que no va a estar alterada por ningún tipo de nodulaciones ni ningún tipo de irregularidad, mientras que en el ovario poliquístico vemos que tenemos pequeños quistecitos muy mínimos, van a ser muchos y puede pues afectar el volumen del ovario y obviamente va a afectar también pues la estructura del mismo va a ser de una superficie irregular y va a estar lleno, va a estar preñado, por decirlo así, de estos quistes. Y lo más importante es que en este tipo de pacientes que presentan estos síntomas y signos, pues podemos ver una afectación de la fertilidad y pues se puede acompañar a la vez de otras patologías. Esta imagen claramente muestra para que todo el público pues se nutra de lo que es una estructura normal y de lo que es una estructura de un ovario poliquístico. Al hablar nosotros, doctora, de lo relacionado a lo que es el tema ovario poliquístico, ¿cuáles serían los signos y síntomas más frecuentes? Mira, cuando tenemos una paciente con un ovario poliquístico o poliquistosis ovárica, generalmente esta paciente puede tener o no síntomas. Podemos tener una paciente que asiste a la consulta ginecológica y que este tipo de paciente pues no tenga ningún síntoma y tenga pues todo su periodo transcurra de manera regular, no tenga obesidad, tenga pues ya su familia completa o puede ser que no tenga ningún problema de infertilidad y que simplemente el hallazgo de ovarios poliquísticos o quistes en los ovarios sea algo pues fortuito y que no afecte pues la fertilidad o la reproducción de esta paciente. Esto es uno y es algo muy frecuente, pues valga la redundancia, y a la vez entender que este tipo de patología solamente nosotros como médicos ginecólogos, si no está afectando ni está teniendo síntomas, simplemente le damos seguimientos. Es como una parte, pues, para que el público pueda diferenciarlo. Me preguntaste hace un rato, pues, cuál es la diferencia entre ovario poliquístico y ovario con un solo quiste. Sí. En este tipo de pacientes, dependiendo del tamaño del quiste, pues nos podemos orientar hacia el quiste puede ser de características benignas o malignas. Entonces ahí ya entra la parte oncoginecológica, se envía a la paciente a hacer marcadores tumorales dependiendo del tamaño y de los síntomas para pues aislar que no sea algo, un cáncer de ovario o alguna patología oncológica. Ese es otro. Pero ya atendiendo a lo que es el síndrome de ovario poliquístico, tenemos que en este tipo de pacientes, aparte de que van a tener una sonografía pélvica que va a reportar el ovario lleno de quistes en toda su periferia, nos va a reportar poliquistosis ovárica, vamos a tener que también esa paciente pues tiene signos de hiperestrogenismo y van a ser estos signos pues pacientes que pueden tener hirsutismo. Esto, cuando me refiero a hirsutismo, es un término médico que va a describir pues las pacientes que van a tener vellos en la barbilla, alrededor de los pezones, van a tener una producción de vellos aumentada fuera de lo normal para lo que es una paciente femenina. En este tipo de pacientes los andrógenos van a estar elevados. Los andrógenos son las hormonas sexuales que van a procursar, a estimular las características sexuales masculinas. Entonces tenemos pacientes que van a tener un hiperandrogenismo, que van a ser pacientes que a pesar de que pues son mujeres, van a tener también características sexuales masculinas un poco más desarrolladas. Okay. Es un punto. El otro punto, la ecografía, como lo mencionamos, y algo muy importante es que este tipo de pacientes pueden tener un descontrol menstrual. Pueden ser que vean o no vean la menstruación y que tengan periodos anovulatorios. Es otro punto también bastante importante y que esta patología, cuando hablamos de lo que es el síndrome de ovario poliquístico per se, pues puede, vamos a decir, concomitar, puede unirse con otras patologías de base como la obesidad, y las pacientes pueden desarrollar lo que es un síndrome metabólico. Cuando hablamos de síndrome metabólico, hablamos de que pueden tener esta patología y pueden tener una diabetes, una prediabetes, pueden tener también un hígado graso. Hipertensión, exactamente. Entonces ya tenemos una paciente desde el punto de vista metabólico inestable
con patologías ginecológicas, como puede ser la propia infertilidad. ¿Existe, doctora, alguna relación, tocando usted el punto de la piel, de ese acné y espinillas que nacen, que salen pues algunas chicas en edades jóvenes? Sí, en las pacientes con ovario poliquístico puede darse el caso o no de que como van a tener signos de hiperandrogenismo, que afecte obviamente, aparte de lo que es la producción de pelo, pues del vello, que puede ser muchas veces en la barbilla. Vemos pacientes que hasta tienen que afeitarse, tienen que Sí. rasurarse para poder controlarlo. Asimismo, también hay pacientes que tienen esta enfermedad, esta patología, y van a tener evidencia clínica de una producción de acné bastante, pues, abundante, y se puede ver no solamente en la cara, también en la espalda de las pacientes. Y es un acné bastante grosero que incluso tiende a dejar marcas en todo lo que es la piel y la espalda de la paciente. Cuando se hace el examen físico ginecológico de esta paciente, pues que va a consulta porque quizás ella tiene obesidad, ha aumentado de peso, pero que lo único que la hace llegar a la consulta es la parte de una sonografía pélvica donde se reportan quistes en los ovarios, abundantes quistes. Entonces ya se tiene que estudiar la paciente desde el punto de vista hormonal, porque quizás es una paciente en edad muy temprana, 18, 25 años, que no tiene relaciones sexuales y pues no está buscando hijos. No se va a dar cuenta que cursa quizás con un problema de infertilidad, o que cursa con otra patología concomitante, o pues que pertenece al cuadro de lo que son el síndrome de ovario poliquístico, y simplemente el hecho de una ecografía pélvica que pues describe esta poliquistosis ovárica es lo que la hace ir a la consulta. Hay otras pacientes que por todo lo contrario pues están casadas o tienen relaciones sexuales frecuentes y pues no se embarazan. Entonces esta otra parte es un factor que sí pues la hace ir a la consulta. Entonces se hace el diagnóstico pues presuntivo con el examen físico. Aparte de esto, pues ya se mandan a hacer analíticas y un perfil hormonal pues para tener un diagnóstico definitivo, porque es una patología que no te voy a decir que es el 50% de la población que la tiene, pero sí es importante en la población ginecoendocrinológica, porque afecta la fertilidad y sobre todo en pacientes jóvenes hay una tasa alta de obesidad y aparte de enfermedades metabólicas concomitantes que van a deteriorar todo lo que es el estilo de vida de esa paciente. Figúrate tú, una paciente de 30 años con hipertensión, con diabetes, con obesidad, con periodos anovulatorios, es decir, no está ovulando o no ve su menstruación y que quiera tener hijos y no pueda. Es decir, aunque desde el punto de vista, pues, físico, es una paciente que está trabajando, está incorporada en la sociedad. Desde el punto de vista psicológico, tiene una parte afectada, que es su desarrollo personal como mujer, porque la parte de la mujer implica también el poder embarazarse y tener una vida reproductiva pues plena. ¿Podemos hablar, doctora, de factor hereditario en este sentido? Bueno, mira, en la parte de lo que es la etiología de lo que es el síndrome de ovario poliquístico, no hay una literatura clara que te diga, pues, si mamá lo tiene, pues vas a tener hijas con esto. No. Sí está la parte, pues, genética, vamos a decir, recesiva, de que quizás una tatarabuelo lo tenía y pues tú puedes tener en una tercera, quinta generación esto mismo. La parte de la etiología no está clara, pero sí los factores ambientales pues van a estimular. Sí se dice que la exposición fetal a quizás ciertas sustancias o hormonas puede predisponer, pero no es algo que está comprobado un 100% para hablar de una explicación científica pues aprobada por los libros de textos, no. Si es una patología con la que pues se nace, cada quien tiene cierta predisposición genética. La obesidad es un factor pues fundamental en esto, y en la edad pues de la adolescencia es donde empiezan los signos y síntomas luego de la primera menarquia. Hay pacientes, mujeres, que llevan a sus hijas a la ginecóloga o al ginecólogo por primera vez porque dice, bueno, tiene 16 y no le ha llegado la menstruación.
o le llegó hace 3 4 años y no le ha vuelto a llegar, o tienen muchísimo dolor, van y le hacen una sonografía y pues presentan los ovarios poliquísticos. Sí, se hace ahí como la primera indagatoria y se puede orientar al diagnóstico, pero no te puedo decir que existe una predisposición de que si tienes una hija con ovarios poliquísticos, pues va a tener ella otra hija también con ovario poliquístico. Usted ha mencionado, doctora, en reiteradas ocasiones el término obesidad relacionado a lo que es el ovario poliquístico. Entonces quiero hacerle la siguiente pregunta. Una chica delgada, ¿no puede tener o no ovario poliquístico? ¿Una chica delgada puede tener ovario poliquístico? Claro que sí, pero muy difícil tenga el síndrome de ovario poliquístico, porque si, por ejemplo, tenemos un falso negativo, que es, por ejemplo, la paciente que le envías a hacer una sonografía y se hace la sonografía pélvica el día que está ovulando. O sea, el día que estamos ovulando, los ovarios van a estar llenos de quistecitos. Se pueden ver quistecitos a nivel sonográfico, porque simplemente son óvulos que se están formando, y el óvulo de mayor tamaño es el que va a romper el estroma ovárico y va a salir para que podamos ovular. Y si nos hacemos una sonografía pélvica en este momento, el sonografista puede confundirse y se puede evidenciar quistes en los ovarios. Es por eso la importancia de mandar a la paciente a hacerse la sonografía o la ecografía pélvica en el momento idóneo o de mayor equilibrio. Se dice que para fines de fertilidad, el mayor equilibrio pues de lo que es la economía femenina es durante la menstruación, los primeros 5 días de la menstruación, porque hablando en términos hormonales es donde hay mayor equilibrio. Eso sí puede pasar y eso es un falso negativo. Ya cuando sí tenemos una paciente joven, no obesa, que tiene quistes en los ovarios, también puede pasar. Esta paciente puede tener quistes en los ovarios y no tener problema de fertilidad y no tener ninguno otro de los signos y síntomas que acarrea pues tener el síndrome de ovario poliquístico. Pero ya cuando tenemos lo que es el síndrome de ovario poliquístico es diferente. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen que se está en nuestra pantalla una ecografía pélvica transvaginal donde se evidencia un corte transversal de lo que es el ovario y se ven esas imágenes redondeadas en un halo más oscuro en toda la periferia o estructura o estroma ovárico, y esto es una imagen perfecta de lo que el sonografista ve cuando está haciendo la ecografía y nos reporta ovario poliquístico o poliquistosis ovárica. Generalmente, cuando las pacientes están así, pues todo lo que es el volumen del ovario va a aumentar. Entonces, aquí también tenemos otro dato nosotros para orientarnos a ver cómo está ese ovario. Entonces, ya cuando tenemos una paciente, por ejemplo, obesa, con ovarios poliquísticos, y tenemos otros síntomas como son bien mencionaste, Cris, la obesidad, pacientes que tienen un periodo menstrual irregular, que pues ven la menstruación cada 3 meses, cada 2 meses o una vez al año. Ya ahí tenemos otro punto para hacer nuestro diagnóstico. Otra parte importante, como sí hablamos en un principio, es la parte del examen físico. Nosotros podemos ver en el examen físico una paciente con hirsutismo, pelos pues en la barbilla, crecimiento de pelos pues mayor de lo que es lo normal alrededor de los senos. Incluso en el área genital se ve un crecimiento desproporcionado de todo lo que son los vellos púbicos que uno sabe que debe ser lo normal. Sí. Y un brote de acné, como tú en un momento me preguntaste, aunando todas esas características de ciclo menstrual irregular, características físicas, el sobrepeso. Importante pues tomarle los niveles tensionales a las pacientes, y si vemos pues algo que nos pueda orientar, aquí encima de eso tenemos hipertensión, entonces ya ahí vamos haciendo el diagnóstico. Se deben hacer un sinnúmero de pruebas hormonales, porque es importante saber que tenemos, por ejemplo, patologías tiroideas de lo que es la glándula tiroide, que también nos puede producir descontrol hormonal. Exacto.
Tenemos también la hiperprolactinemia, que es una patología en que la glándula pituitaria, que es la que va a mandar pues una señal a todo lo que es pues desde la hipófisis a todo lo que es la tiroide, va a mandar una señal al ovario para que el ovario pueda ovular. Entonces cuando hay una patología ahí o cuando tampoco vamos a tener un periodo menstrual normal. Entonces descartar todas esas cosas para no encerrarnos solamente en pues el síndrome de ovario poliquístico, sino también buscar otros márgenes que podamos hacer un diagnóstico certero, porque exacto, si no tenemos un diagnóstico certero, pues tampoco tenemos una terapéutica adecuada, y son pacientes jóvenes que tienen descontrol metabólico, descontrol hormonal, y pues esto va en detrimento de su estilo de vida. Y desde el punto de vista psicológico, son pacientes que muchas veces ya han perdido la esperanza porque han tratado de tener hijos, sí, de bajar de peso, de controlar, se están tomando pastillas para la presión, para el azúcar, no tienen hijos, tienen el problema que tienen que estar depilándose, el descontrol con el acné, y son cosas que desde el punto de vista pues femenino, sí, tú encajándote en que la mujer, pues se entiende que la mujer es bella, que la mujer tiene que estar en condiciones adecuadas. Crea otras situaciones a nivel general. Exactamente, crea situaciones no solamente orgánicas, sino también pues psicológicas. Y este tipo de pacientes, como siempre he entendido que debe de tratarse aunada pues a lo que es el psicólogo, para ayudarnos no solamente con la parte a trabajar la parte emocional, sino también con un buen nutricionista para la parte de lo que es la pérdida de peso y endocrinología médica, porque son pacientes que deben atenderse pues de manera multidisciplinaria. Exactamente. Doctora, este tema tiene mucha relación con el aborto. ¿Podemos hablar de abortos inesperados en este sentido? Bueno, las pacientes con quistes en los ovarios normales se pueden embarazar sin ningún problema, y no tiene por qué esto inducir o ser un factor de riesgo para aborto. Ahora bien, lo que es el síndrome de ovario poliquístico sí se puede relacionar a la parte de lo que son abortos involuntarios, abortos no deseados, sí, pero en muy pocas tasas las tasas son muy bajas. Okay. Ya, por ejemplo, tengo el caso de una paciente con síndrome de ovario poliquístico instaurado, que son pacientes cuando tienen un buen control hormonal y una buena y un buen control pues de todo lo que son las enfermedades concomitantes como la hipertensión o la diabetes, pueden embarazarse con ayuda obviamente de su ginecólogo. Exacto. Pero sí se pueden embarazar. Y otras que muchas veces hay una resistencia insulínica tan grande, porque la parte es que los niveles basales de insulina pues aumentan, y si encima de esto tenemos pues hígado graso, tenemos la obesidad ya grado 3, grado 4, el ovario, aunque pues lo ayudemos mucho, el ovario se cansa y el ovario pues se estimula, pero estos quistes que van a estar ahí, pues van a distorsionar toda la economía del ovario, y es muy difícil que esta paciente ovule y que pueda pues embarazarse, porque va a tener ciclos anovulatorios, es decir, no va a ovular, y si no está ovulando, pues tampoco va a embarazarse en ningún momento. Son pacientes de mucho cuidado, porque la parte de la fertilidad es lo más importante, lo número uno. Pero también, aparte que tenemos el punto de la fertilidad y de lo que es el equilibrio hormonal, también tenemos algo importantísimo, que es la obesidad, que son pacientes que, aparte de que si le estamos controlando a nivel hormonal, a nivel metabólico, si continúan obesas, es también difícil el embarazo, porque de por sí en una paciente obesa la carga tan grande pues de tejido adiposo va a hacer que el ovario no deje de que cuando la paciente esté ovulando, que el óvulo salga, y también me va a producir el mismo efecto de lo que es el ovario poliquístico, además de la hiperplasia endometrial, que la hiperplasia endometrial es otra patología ginecológica en que el grosor del útero va a estar por encima de los parámetros normales, y esto va a hacer que la paciente o no menstrua, o que cuando menstrua demasiado. Okay. Me va a producir sangrados anemizantes. Muchas veces es requerido entrar la paciente a quirófano para hacerle un legrado hemostático, pues para que deje de sangrar, para enviar una biopsia para saber si el grosor endometrial que está surgiendo es por algo canceroso o no, y también terapia hormonal. Entonces son pacientes
que se van a complicar pues desde el punto de vista de la fertilidad. A nivel general. A nivel general, exactamente. Y por eso es tan importante el manejo multidisciplinario, porque las pacientes se cansan en un momento. Sí. Llega un momento que tú tienes una paciente con 1 año, con 2 años, tratando este problema, que es una patología de por vida. Wow. Sí, es una patología de por vida que si tú vas a ir tratando los signos, los síntomas, buscando un control metabólico adecuado, y para mí lo más importante, la pérdida de peso. Por eso el ejercicio, la ayuda con un buen nutricionista es la piedra angular. Exacto. Porque a medida que pues bajamos de peso, el ovario funciona mejor, también los otros problemas de salud pues van a mejorar, exactamente. Una pregunta, doctora, lo que es el sueño, que es una parte pues indispensable para nosotros poder hablar de salud a nivel general. ¿Existe alguna relación con el sueño, con apnea de sueño, con una persona que tenga la situación de del síndrome de ovario poliquístico? No, el sueño no va a tener relación para que la persona pues lo tenga, porque son generalmente personas pues que nacen con esta condición. Lo que sí que por la misma obesidad, sí se puede, la obesidad puede traer esto como una consecuencia por el producto de la misma obesidad. Okay. Sí, esto sí. Y es importante, Cris, aparte de esto, como tú me estás hablando de factores de riesgo y de buscando pues de orientar a la gente acerca de lo que son pues el origen de esta patología, es importante también la parte, como mencionamos en un principio, de la tiroides, porque sí tenemos que tiroides pues no puede afectar ovarios. Eso sí, y tenemos que patologías a nivel pituitaria, de la glándula pituitaria, de hipotálamo, no pueden afectar también pues ovario, porque es como un feedback negativo, todo se conecta. Tenemos una información que se va a enviar pues, desde arriba de nuestra hipófisis, que está en la silla turca, hasta pues la tiroides, y de la tiroides pues al ovario. ¿Podemos hablar, doctora, de situaciones cardiovasculares? Claro, eso sí, claro. Tenemos esas pacientes específicamente con síndrome de ovario poliquístico, son pacientes que son muy propensas a tener riesgo, un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Trombosis, por ejemplo. Sí, claro. Incluso hígado graso, no alcohólico, porque tenemos pacientes, por ejemplo, que pues se exceden en los niveles de alcohol y pues pueden tener una patología del hígado. Pero en este tipo de pacientes se puede dar el caso que por los mismos niveles elevados de los triglicéridos, colesterol, el bueno, el malo, como lo conocemos, sí se puede dar entonces un hígado graso, pues también la misma obesidad, y todas esos factores de riesgo pues van en deterioro de la vida de la paciente, porque pues también van a hacer que la paciente pues las enfermedades que tengan, que algo muy frecuente es la diabetes, porque sucede que nos va a afectar también la parte de lo que es la insulina, de la producción de insulina. Entonces los niveles de insulina pueden estar, ya tú sabes, y pacientes que van a tener en edad joven, 20 años, que usar metformina, o que si están descontroladas, que usar insulina. Y figúrate tú, toda una paciente en esta edad que ni siquiera pues tiene hijos, que tenga que estar sometida a toda esta gama de medicamentos para poder sobrevivir. Entonces, por esa parte te dije que a veces el paciente se cansa. Hay pacientes, por ejemplo, diabéticos que están tomando metformina, que es un antiglucemiante oral, que es uno de los más aceptados ahora mismo. Y simplemente que la dieta, que la metformina, que el ejercicio, que la insulina, que el control, pues llega un momento que pues que lo suelta y empiezan a vivir, no, yo voy a vivir como sea, porque... Y después viene la situación. Y después viene entonces la descompensación. Entonces te pueden hacer hasta un coma diabético y tienes que llevarlo a unidad de cuidado intensivo, y de ahí pues si no quedan secuelas neurológicas. Así mismo. Sí, es una situación bastante difícil. Por eso, desde el punto de vista ginecológico, pues importante la parte de la fertilidad. Pero es una paciente que es de un manejo multidisciplinario, porque entra endocrinología, entra nutrición, entra psicología, para que esa paciente tenga un equilibrio. Cardiología también. Sí, exactamente. Buscando como un equilibrio metabólico, psicológico, ginecológico, reproductivo en esta paciente, porque son pacientes muy vulnerables. Doctora, usted sabe que siempre que tocamos temas relacionados a la salud, tocamos un punto que nunca se puede quedar: prevención. ¿Podemos prevenirla o qué pasa en este tipo de situación? Sí, es algo también bastante
¿qué te digo? Importante para redundarlo en lo mismo, porque sí no tiene sentido que hagamos esto si no hablamos bien, como tú siempre preguntas, Exacto. de la prevención. Pero a mí misma como médico, como personal de salud, cuando tú me haces esa pregunta, prevención, y no puedo decirte que esto se previene, me da un poco de nostalgia, porque lamentablemente, así como existen miles de enfermedades, el síndrome de ovario poliquístico es algo que no se puede prevenir. No es lo mismo que tú me digas a mí que si existe alguna manera de prevenir, pues, la poliquistosis de ovario, porque esto ha relacionado los quistes en los ovarios o en las mamas, muchas veces con el abuso de anticonceptivos. Exacto. Esta parte sí podríamos decir, y no es que está representado en un 100% de que las pacientes que usan anticonceptivos pues van a tener quistes en los ovarios. No, No. porque si fuera así, todas las pacientes que utilizan métodos anticonceptivos pues estuvieran llenas de quistes pues en las mamas, en los ovarios, etcétera, etcétera. Pero cuando digo que se ha relacionado no es al uso de anticonceptivos, sino al abuso, porque sí sabemos que hay mucho abuso de anticonceptivos. Qué usted quiere decir, doctora, cuando usted habla abuso, abuso? ¿Qué es abuso? Cuando hablamos de abuso de anticonceptivo, hablamos de pacientes, por ejemplo, que no tienen una planificación adecuada, no asisten a un ginecólogo buscando un método anticonceptivo que les favorezca y simplemente tienen una relación sexual con su pareja o el día de hoy y ya pues simplemente van y se toman una pastilla pues de un anticonceptivo de emergencia. Mañana tienen otra relación sexual y mañana se toman otra pastilla de emergencia. O se automedican también. Y se automedican. Entonces, cuando me refiero a abuso, me refiero a automedicación. Exacto. Sin una previa pues evaluación médica y no buscando que la gente esté metida en el médico. No, porque sí soy médico, pero si usted está bien y está en óptimas condiciones, pues perfecto. Pero al momento de medicarse, exacto, y más con métodos anticonceptivos que son hormonales, es importante que la gente entienda, la mujer dominicana entienda que tienen que ser prescritos por un ginecólogo porque hay patologías, hay enfermedades de base que están contraindicados los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, vamos a decir, una sonografía de mamas te puede reportar a ti un quiste grandísimo de mamas calcificado, que nos indique pues un BRAF4, que es subjetivo de malignidad, que si usted pues no se toca en su casa y tampoco sabe que lo tiene porque nunca ha ido a un ginecólogo y simplemente está tomando pastillas del día después a lo loco o cualquier anticonceptivo, usted está alimentando ese quiste que usted tiene en la mama para que siga creciendo. Yo le pongo el ejemplo y hablo en términos como coloquiales porque me gusta que la gente me entienda a las pacientes de usted tiene un niño chiquito en la casa, en un cuartico y le está tirando pizza, helado y ese niño va a engordar, ya tú sabes. Es lo mismo que estamos haciendo con los anticonceptivos sin una previa evaluación. Tenemos cualquier quiste, cualquier patología oncológica, estamos automedicándonos, esa tumoración va a crecer a lo loco. Ya al momento que usted va a tener algún signo o síntoma o se dé cuenta es porque es muy tarde. Entonces, cuando hablamos de prevención, como tú bien siempre preguntas, cuando hablamos de asistencia adecuada al médico, al ginecólogo, a cual sea que sea la enfermedad que usted tenga, hablamos de prevención en salud y también tratamos de insertarle a la gente de que automedicarse está mal, que la razón de ser de cada medicamento antes de usted tomársela tiene pues que usted conocerla y que incluso métodos anticonceptivos están aprobados para pacientes que ya han sido examinadas por un médico y que el médico lo ha prescrito. Exactamente, hay un abuso del método del día después y no es que yo estoy en contra de la pastilla, pues, dije el día después, pero no te apures, sí, que esto está permitido, esto es un programa controversial. Sí, dije el día después. Pues ese día después, día antes, día medium, no te preocupes, esto es controversial. Anticonceptivos aquí de emergencia, porque tú sabes que el día después es el nombre comercial. Sí. Usamos de las pastillas de los anticonceptivos de emergencia y ¿sabes qué sucede? Que sin ninguna información, ni siquiera de cómo tomárnoslos, de cuánto tomarnos, si podemos tomarlo, cuántas veces al año se toman, simplemente entendemos que es un anticonceptivo para usarlo todos los días. Y más aún, Amelia, que vivimos en un país en donde la persona se automedica. Y si no se automedica, tú le preguntas a la vecina, a la prima, a la hermana, a quien sea que aparezca.
que aunque tú no te quieras medicar, la persona te dice, usa esto, bébete tal cosa, no te preocupes que con eso se resuelve. No, es o sea tan- que es un problema. Es tan tal en nuestro país, pues el problema que existe a nivel pues de las farmacias, Ya los tú sabes. farmacéuticos, Ujú. los médicos, la población en general, que es un problema después de nuestra propia cultura que viene con nosotros. Exactamente. Porque usted va a la farmacia y le dice al farmacéutico, pues mira, yo tengo tal cual cosa, ¿qué me puedo tomar? El farmacéutico no está supuesto a medicarte ni a decirte que debes tomar, debe decirte, pues asiste a un especialista y el especialista pues te da la orientación adecuada. Te dice, no, tómate X cosas. Sí. Ya cuando ese paciente viene a asistir a un médico especialista, está, ya tú sabes, en las Saturado de en medicamentos. En las últimas. Otra cosa, Ya tú tú le das sabes. una prescripción médica al paciente, pues mira, tiene que tomarse tal medicamento, le explica todo, él va a la farmacia y le dice al farmacéutico, no, mira, compra esta que es más barata. Hace lo mismo, cómprate esa que es más barata. Después va la paciente y tú le dices, pero fulana, pero yo te indiqué tal cosa y veo que no está haciendo tal efecto y tú lo compraste. Ah, no, doctora, mire, yo compré la otra que me dijeron que hace lo mismo que es más barata. Ay, Dios Y al mío. final tú te quedas, pero es algo cultural, es algo que no debe de ser. Tú no debes ir a comprar un medicamento a la farmacia sin una indicación médica. La farmacia no debe vender un medicamento si no está indicado por un médico. Y es algo que va desde el sistema de salud propio hasta pues la conciencia, la cultura de la población, porque nos medicamos tanto que cuando ya llegamos a un hospital, a un centro, ya estamos en unas condiciones ya, que digo yo, en las últimas. Estamos en coma. Sí. No, sí, estamos ya para unidad de cuidados intensivos. Estamos en coma. Estamos para intensivos. Entonces, eso que al hablar de la prevención, pues de lo que es el síndrome en sí, pues no te puedo decir, pues no podemos prevenir. Lo que sí le puedo decir a este tipo de paciente es que el estilo de vida, la dieta, el ejercicio, es el control médico, o sea, no desesperarse. El El seguimiento es una piedra angular, es fundamental. Ya prevención en cuanto a lo que es los quistes en los ovarios, ese tipo de pacientes, pues tratar de entender que no se deben medicar con anticonceptivos de manera desproporcionada y que debe buscar pues ayuda al momento de una prescripción de cualquier hormona, porque las hormonas tienen sus contraindicaciones. Claro. Exactamente, hay métodos anticonceptivos que usted se lo toma y tiene patologías de base y le puede dar un infarto. Wow. Acostada en su casa y usted no sabe ni por qué le dio. Y lo encuentran y dicen, pero fulanito estaba bien ahora, ¿y qué le pasó? Murió. Sí, porque usted puede estar tomando su medicamento que usted se lo está indicando usted mismo, valga la redundancia. Otro te dijo, y ese medicamento tú no sabes ni los efectos secundarios ni las contraindicaciones, y simplemente uno de los efectos secundarios es una patología que tú tienes, que como tú no eres médico, tú no te la has diagnosticado, y pues entonces te trajo esta complicación. Así mismo. Bueno, señores, vamos a una pequeña pausa comercial y en breve volvemos con este interesante tema. La doctora Amelia Ledesma Duval, especialista en ginecología estética y rejuvenecimiento vaginal, te espera para ofrecerte los servicios de tratamiento para incontinencia urinaria, menopausia, sequedad vaginal, labioplastia, tensado o estrechamiento vaginal. Visítanos en el segundo piso del Centro Médico Elohim o llámanos al 809-775-1784. Doctora Amelia Ledesma Duval, ginecología y estética a tu alcance. El vestuario de la doctora Controversia es gracias a Fran Alta Costura. Fran Alta Costura, diseñador de moda, patronista y experto en grading, chacabanas artesanales, telas, trajes, vestidos y mucho más. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero, número 482. Puedes llamarnos al 809-350-7503. y al 809-536-2909. Fran Alta Costura, te esperamos. Productos Fieras, belleza cosmética y cuidado personal. El cuidado de mi piel y mi cabello es gracias a Viera. Se lo recomienda la doctora Controversia. Estamos ubicados en la Marginal 30 de Mayo, número 28, Urbanización Miramar. Llámanos al 829-741-4035 y al 809-931-1739. Síguenos en las redes sociales como Viera Products.
Bueno, señores, continuamos con este interesante tema, ovarios poliquísticos. Ahora tenemos una pregunta muy común, una pregunta incluso que recibimos de las redes sociales. Doctora, ¿puede oscurecerse el área genital de alguien que tenga esta situación de síndrome de ovario poliquístico? Sí, sí, Cris, sí. Esa fue la pregunta que nos enviaron hace un rato después de nuestras redes sociales. Exacto. Y sí, pues a nuestra televidente le decimos que sí, se puede dar el caso, es muy común. Incluso no solamente en el área de los genitales, sino también existe lo que se llama acantosis nigrigans, que es el término pues médico. Existe un oscurecimiento pues en todo lo que es los pliegues del cuello, la región de las axilas, la parte de abajo pues de los senos y todo lo que es el área genital. Por la misma parte de el roce de la fricción en las entrepiernas, pues entonces esto va a producir como si fuese una quemazón. Toda esta área va a sufrir por esta fricción, se va a quemar y pues va a estar más oscura que pues la demás parte del cuerpo. Entonces, sí, la producción de melanina generalmente es lo que es una hormona que va a incentivar lo que es o va a darle el color oscuro a nuestra piel. Este tipo de paciente no va a ser esta la causa, sino la parte pues hormonal, y la parte de la obesidad pues entonces va a empeorar el cuadro. Esto es algo que sí le preocupa a muchas pacientes, pero con tantas técnicas que tenemos hoy en día de estética, ginecoestética, etcétera, etcétera, es posible controlar esto. Sí, existen peelings químicos, cremas, también tratamientos con el mismo láser que puede acondicionar esta área y ayudar pues a que la piel vaya recuperando o recupere el aspecto simétrico, tenga la simetría que debe de ser. Siempre y cuando pues se controlen los niveles hormonales y la paciente esté en un equilibrio metabólico, pues también esto nos va a ayudar. Tratamientos y diagnósticos. Vamos a ver. Mira, en cuanto al tratamiento, tenemos el reporte ecográfico que nos va a decir, la sonografía nos va a reportar pues ya lo que vimos en las imágenes y hablamos en un principio, que es el ovario, la ecoestructura ovárica pues llena de quistes que pueden tener diferentes tamaños. Va a ser un punto. El otro punto, que la persona puede tener obesidad o no, aunque lo frecuente es obesidad. Ya el tercer punto, pues en el examen físico, las características pues que vemos en la paciente, que describimos en un momento: acantosis nigrigans, pues las partes oscurecidas, hirsutismo, pues ese vello pues exagerado, crecimiento del vello exagerado, puede tener o no acné, que también puede tener o no acné esta Una paciente. pregunta, doctora, discúlpeme ahí. Sí. ¿Puede haber asuntos relacionados a lo que es caída del cabello, por ejemplo? Pues en esta parte, mira, ¿Qué usted cree? en esta parte de la caída del cabello no es tan frecuente, pero desde el punto de vista pues de la génesis de lo que es el síndrome, si es una paciente, por ejemplo, que tiene los niveles androgénicos pues bastante altos, que puede tener, por ejemplo, también niveles de testosterona muy elevados, atendiendo a que el hombre, cuando está en esta parte de lo que es la andropausia, puede tener una alopecia por la misma deficiencia pues hormonal. Sí se puede dar el caso, en muy pocas pacientes. No es lo común, pero buscando como esta parte de lo que es la definición per se del síndrome, sí lógicamente podría ocurrir. Entonces, cuando vemos una paciente con todos estos datos, sí podemos, pues, nosotros orientarnos como médicos de que es una paciente con un síndrome de ovario poliquístico, pero hay que abrir un abanico, pues, de diagnóstico, porque como hablamos en un principio, tenemos que hacerle un perfil a la paciente tiroideo, hay que ver cómo está funcionando la glándula tiroidea, para ver si también está un descontrol viniendo por esta parte. Hay que mandar a hacer una hiperprolactina para ver si hay una hiperprolactinemia, que también me puede afectar pues el ciclo menstrual, y un sinnúmero pues de pruebas para yo poder diagnosticar. Pero incluso usted ve a una paciente con ovario poliquístico y usted puede hacer un diagnóstico presuntivo atendiendo pues a la clínica de la paciente. Y si tiene una sonografía que le reporta quistes, pues ya casi definitivo. La paciente, en cuanto a la obesidad, puede ser obesa o no. No es necesariamente que tenga una obesidad grado 4 o 3. Puede simplemente ser una obesidad grado 2. Pero sí, la parte de los periodos anovulatorios
de la irregularidad menstrual o ligomenorrea, que puede ser una menstruación de cada 2 meses, cada 3 meses, que no una paciente que no esté ovulando. Sí, esto es algo que es un criterio que es bastante importante y no podemos pues pasarlo por alto. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento pues es un tratamiento multidisciplinario, porque tenemos que buscar ayuda. Si la paciente está descompensada a nivel cardiovascular, buscar ayuda para lo que es la paciente, la regulación de los niveles tensionales para el trastorno hipertensivo. Si la paciente no está descompensada a nivel de lo que son los hidratos de carbono y está haciendo una diabetes, pues entonces también hay que medicar a la paciente para la diabetes. Controles lipídicos. Si la paciente pues tiene una colesterolemia, los niveles de triglicéridos, colesterol elevados, pues también hay que medicar para esta parte. Para mí, una piedra angular, como sí lo pusimos en un principio, es nutrición, ejercicio, porque a medida que bajamos de peso, que tenemos una dieta, mejorando. Sí, vamos mejorando todos los otros puntos, que también me va a mejorar a mí la parte del ciclo menstrual, de la regularidad del ciclo. La paciente pues puede ovular, hay que ponerle tratamiento hormonal para ayudarla con esta parte de la ovulación. Y un punto muy importante, Cris, que son pacientes que muchas veces van a tener dificultad para poder concebir, para poder tener hijos. Sí, no confundirse, por favor, chicas, con lo que es el síndrome y con lo que es el ovario poliquístico, porque mira, una experiencia personal es que una paciente con poliquistosis ovárica que no tenía síndrome, ella pensaba que tenía el síndrome y tenía relaciones sexuales con su pareja sin ningún tipo de anticoncepción, pensando que no se iba a quedar embarazada. Una vez llego y le encuentro llorando y le digo, fulana, ¿qué te pasa? Y me dice, tengo una prueba de embarazo positiva. Entonces, no se podemos confundirnos, porque las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pues obviamente tenemos el problema de la fertilidad. Sí. Pero las pacientes simplemente con poliquistosis ovárica pueden salir embarazadas, simplemente hay que darle su seguimiento, pues atender si necesitan un tratamiento, pues aparte de lo que son las hormonas, pues dárselo. Pero sí son pacientes que no van a ser estériles, no van a ser infértiles. Entonces no podemos con esto confundirnos y simplemente tener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, exactamente, porque a veces está la confusión y piensan cuando están en los 18 o 20 años que no van a quedar embarazadas, y es una falacia. Puede una paciente con poliquistosis o quistes o con un solo quiste en el ovario quedar embarazada. Así es. Consecuencias a nivel general. ¿Y cuándo acudir al ginecólogo? Pues mira, importante que siempre usted tenga una patología de base, y más este tipo de pacientes que son tan sensibles, digo yo, para que cualquier enfermedad concomitante pues esté con ella. Sí, asistir anualmente o cada 6 meses a un control ginecológico. Esto va a depender de dos cosas. Si son pacientes que no tienen deseos genéticos, es decir, que no quieren tener hijos, pues siempre y cuando estén controladas, asisten anualmente a un control. Ahora, si son pacientes que tienen deseos genéticos, que quieran tener hijos, se tienen que someter a un sinnúmero de terapéuticas, tratamientos hormonales, incluso se pueden inducir este tipo de pacientes para poder concebir, para poder tener hijos. Y ya es una paciente que va a asistir a su médico de cabecera siempre y cuando pues le diga, dependiendo de las pruebas hormonales que necesite en el momento, para poder pues darle una terapéutica apropiada y quedar embarazada. Las consecuencias más importantes de lo que es el síndrome de ovario poliquístico, pues es la descompensación metabólica, y que puede esta paciente desarrollar una hipertensión, una diabetes, o que no pueda tener hijos. Son la consecuencia pues más trágica en el punto de vista pues de lo que es la ginecología y la que es la reproducción humana. Bueno, consejo final, ¿y dónde podemos contactarla, doctora? Sí, claro que sí, Cris, como siempre. Soy la doctora Amelia Ledesma Duval. Estoy aquí todos los jueves en nuestro segmento de salud con su programa La Doctora Controversia. Me pueden seguir tanto en Instagram como en Facebook como doctora Ledesma Duval. Estamos en el Centro Médico Elohim de lunes a viernes. Esto es en la Avenida Independencia número 815, esquina Elvira de Mendoza, con los teléfonos 809-221-9966.
Bueno, señores, y con todas estas informaciones relacionadas a lo que es el mundo de la salud, el ovario poliquístico, hemos llegado al final de otra entrega más del segmento de salud de la doctora Amelia Ledesma Duval. Reiterándoles que mañana a las 2:30 de la tarde tienen una cita con nosotros. Mañana viernes tenemos un programa muy hermoso. Vamos a hablar acerca de etiqueta social y tendremos aquí a el Carnaval de Mano Guayabo 2020. Hasta mañana, mis amores.